¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión especial de Canal 22 con motivo de la ceremonia de entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes a don Fernando del Paso, sexto mexicano en recibir esta distinción, y a propósito de la misma, este reconocimiento que con más de 4 décadas de historia analiza las propuestas de la Real Academia Española y las academias de los países hispanos para distinguir a esos hombres y mujeres que con su pluma defienden a ultranza nuestro idioma y enriquecen nuestra cultura. Los invito a ver la siguiente cápsula. Conocido como el Nobel de las Letras Hispanoamericanas, el Premio Cervantes de Literatura se creó en 1974 con el objetivo de honrar una obra literaria completa. El gobierno de España lo describe como el máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española. Este año, el premio celebra 4 décadas de existencia, ya que su primera edición se celebró en 1976, cuando lo recibió el poeta español Jorge Guillén. Desde entonces, cada año se entrega el 23 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, cuna de Miguel de Cervantes Saavedra, para conmemorar su fallecimiento. De los 40 escritores que hasta ahora han ganado el Premio Cervantes de Literatura, 5 han sido mexicanos. Octavio Paz en 1981, Carlos Fuentes en 1987, Sergio Pitol en 2005, José Emilio Pacheco en 2009 y Elena Poniatowska en 2014. Este año, Fernando del Paso se convertirá en el 6º mexicano en recibir este galardón, lo que coloca a nuestro país en el 2º lugar con más ganadores después de España, de donde han salido 20 premiados. El autor de Palinuro de México, José Trigo y Noticias del Imperio, recibirá 125,000 euros de manos de los reyes de España. Es muy interesante destacar estas obras fundamentales de don Fernando del Paso. Hay que releerlo a propósito de esta distinción, pero también reconocer su amplia bibliografía. Tiene una dedicada y consagrada precisamente al Manco de Lepanto, Miguel de Cervantes Saavedra, y cómo acercarnos al Quijote. En unos momentos más nos iremos a España para escuchar cuáles son sus palabras, cuál es su sentir en torno no solo a este premio, sino también a la figura de Miguel de Cervantes, a la que se acercó por primera ocasión cuando tenía 12 años de edad. El día de antier, el maestro Fernando del Paso colocó ya, como es costumbre de todos los que reciben este premio, en una bóveda que se abrirá dentro de 100 años, el primer ejemplar de Palinuro de México y el primer ejemplar de Noticias del Imperio, quizá su obra más emblemática, además de un audiolibro donde se rescata su voz. Una camisa también que perteneció a un joven escritor que él utiliza como amuleto para nunca dejar de escribir. Vaya pues este reconocimiento al maestro Fernando del Paso. Nosotros vamos a una brevísima pausa, pero seguimos con esta transmisión especial a propósito de lo que sucedió hace unos minutos allá en Alcalá de Henares. Sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial de Canal 22 con motivo de la entrega del Premio Cervantes a don Fernando del Paso. Escuchábamos el en recibir esta distinción, sumándose así a los nombres de Octavio Paz, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Sergio Pitol y José Emilio Pacheco. El 23 de abril, además, una fecha fundamental que la UNESCO establece como el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, a propósito de los fallecimientos en este mismo día de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes Saavedra, autor, por supuesto, del Ingenioso Hidalgo, y en honor a quien se otorga este reconocimiento celebrando nuestro idioma, no solo
en la lengua castellana, sino a lo largo y ancho del mundo. Recordemos que hay autores que escriben en español que radican en distintas latitudes, y precisamente esa importancia de las academias de andar rastreando a estos escritores que aportan tanto a la cultura, como en su momento lo hiciera don Miguel de Cervantes Saavedra con su ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y antes de enlazarnos a España, aprovecho para hacerles una muy atenta invitación a que se mantengan todo este día en sintonía de Canal 22, porque a la 1 de la tarde tendremos un programa especial precisamente celebrando esta fiesta literaria con las conmemoraciones de Shakespeare y Cervantes, especialistas en el estudio, enlaces a las diversas actividades que se llevan a lo largo de la Ciudad de México, y más adelante la dichosa palabra en vivo desde la Biblioteca Vasconcelos para cerrar con broche de oro con un homenaje precisamente a don Fernando del Paso, que en estos momentos está de manteles largos recibiendo de manos del rey de España el premio Cervantes por sus contribuciones a las letras. Y reiteramos las novelas emblemáticas, quizá la más, Noticias del Imperio, estas cartas de amor que le escribe Carlota a Maximiliano desde un exilio, desde ya su umbral antes de perder la razón, y que se vuelven un documento fundamental para entender no solo la historia de México, sino también los más profundos sentimientos del ser humano, algo que también queda muy manifiesto en personajes como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vale la pena hacer esa equiparación de dónde se pierde la razón y dónde entran los sentimientos, precisamente para explorar lo más profundo de nuestro ser, y así lo logró en su momento don Miguel de Cervantes, y así lo logra también don Fernando del Paso con esta magnífica obra Noticias del Imperio, que es, insisto, hoy el mejor pretexto para acercarnos a la literatura. Y también les recuerdo que se está celebrando el Día del Libro y la Rosa, una celebración paralela a esta conmemoración del Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, de manera particular en las distintas sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México. La tradición que llega desde España, curiosamente también una herencia catalana, es que se regala una rosa a cambio de un libro, y la UNAM ha abrazado esta tradición y año con año reúne autores, reúne a editores en esta ceremonia. De manera particular hoy habrá música, habrá fiesta en la explanada del Centro Cultural Universitario, a un lado de la Sala Nezahualcóyotl, para celebrar la literatura y conmemorar de manera particular a estos dos grandes escritores, Shakespeare y Cervantes, que no son los únicos que se conmemoran el 23 de abril. También está el Inca Garcilaso, a propósito de letras hispanoamericanas, este gran autor del Perú, que también fallece en 1616, fallece en España, era mestizo, su primer idioma fue el quechua, y aprendió el español cuando fue a reclamar la herencia, el testamento de su padre a España, donde radica hasta el último día de su vida, coincidiendo también el mes de abril y el año de 1616 como año de su fallecimiento. De ahí todos estos temas que permitieran a la UNESCO consolidar el día 23 como el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, aunque si nos queremos poner un poco más quisquillosos, el 23 de abril de 1616 en Inglaterra todavía privaba el calendario juliano, así que equivaldría al 2 de mayo de ese mismo año. Por eso no es preciso que Shakespeare haya muerto un 23 de abril, sin embargo, para fines prácticos se mueve la fecha. Es muy interesante también resaltar en torno a la figura de Miguel de Cervantes Saavedra, que da el premio que recibe hoy el maestro Fernando del Paso, datos muy curiosos, datos muy interesantes. Él no recibió un solo centavo por la publicación de El Quijote, que se cree que el propio Shakespeare se inspiró en uno de sus personajes para hacer una obra de teatro, aunque no se sabe o no hay prueba fehaciente de que Cervantes alguna vez haya leído a William Shakespeare. Tampoco hay vestigios ni algún dato fidedigno de cuál era el rostro de don Miguel de Cervantes Saavedra. Todo lo que se conoce después de su muerte son prácticamente retratos hablados, pero su legado sigue vivo, se mantiene vivo y tiene una gran impronta en las letras de nuestro idioma, al grado que año con año, ya lo oíamos desde hace más de 4 décadas, se reconoce a los grandes autores del castellano. Con esta reflexión nos vamos a una pausa y regresamos para irnos a la Universidad de Alcalá de Henares y celebrar a don Fernando del Paso. Sigan con nosotros. Estamos de regreso en esta transmisión especial de Canal 22 con motivo de la ceremonia de entrega del Premio Cervantes a don Fernando del Paso. Y antes de irnos a España, vale la pena subrayar
que Miguel de Cervantes no solo es el Quijote, también están sus novelas ejemplares, por supuesto teatro, los entremeses cervantinos, y no hay que olvidar su poesía. Ahora sí, es momento de transportarnos a la Universidad de Alcalá de Henares en España. Entidad de añeja tradición, fundada en 1499, de hecho ya era una institución centenaria cuando Cervantes publicó su obra cumbre. Hoy el ingenioso Hidalgo cabalga a galope de letra para ofrecernos las más recientes noticias del imperio. En directo, desde el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, los dejamos con la ceremonia de entrega y el discurso de aceptación del Premio Cervantes a don Fernando del Paso. Vamos a disfrutarlo. Ahora viene el saludo del rey con el secretario general del PSOE, también viene el presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes, y ahora en unos instantes sonará el himno nacional interpretado por la Orquesta Ciudad de Alcalá de Henares. Bien, ese era el himno nacional interpretado por la Orquesta Ciudad de Alcalá. Ahora el rey va a declarar abierta la sesión en estos premios Cervantes que llegan a su edición número 40. Se abre la sesión. Tiene la palabra don Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte. Majestades, señor presidente del Gobierno, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, señor secretario de Cultura de los Estados Unidos mexicanos, señores secretarios de Estado, señor rector magnífico de la Universidad de Alcalá de Henares, señor alcalde de Alcalá de Henares, autoridades, señoras y señores, estimado don Fernando, quiero que mis primeras palabras expresen el agradecimiento a vuestras majestades por presidir la entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2015. Vuestra iniciativa y vuestro estímulo, así como vuestra presencia, ponen de manifiesto la importancia que concedéis a esta celebración y expresa, una vez más, el compromiso histórico y continuado de la Corona con la cultura española. Hoy este Paraninfo acoge a la gran fiesta de las letras en español, que en esta ocasión adquiere un significado especial por coincidir con la conmemoración del 4º centenario de la muerte de don Miguel de Cervantes. En esta 40ª edición agregamos el nombre de don Fernando del Paso a los 41 distinguidos como mejores autores en nuestra lengua, del que forman parte en magnífico sexteto otros mexicanos ilustres, como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco y Elena Poniatowska. Según recoge el acta del jurado del Premio Cervantes, a don Fernando del Paso se le otorga este galardón por su aportación al desarrollo de la novela aunando tradición y modernidad, como hizo Cervantes en su momento. Y es que este digno miembro de la estirpe cervantina, tan riguroso como irónico,
Es un forjador de novelas totales y ajenas a los encasillamientos, pero que resuman vida en cada página. Como ha expresado el propio don Fernando, y cito, no decidí que me dedicaría a las letras en un momento preciso. Simplemente comencé a escribir para ver si podía inventar cosas. Y a fe que lo ha hecho usted, don Fernando. Creador plural y voluntariamente excéntrico, ha practicado sin empacho la novela, el cuento, el ensayo, la literatura infantil, la poesía, el teatro, el periodismo, e incluso ha firmado a cuatro manos con su esposa, doña Socorro, a la que damos también la bienvenida, un libro sobre gastronomía mexicana destinado a los paladares franceses, lo que tiene mucho de provocación y algo de revancha. La exigencia de su literatura, el diálogo crítico que ha emprendido con los mitos historiográficos y su fascinación por analizar las claves culturales del judaísmo y el islam, de lo que ofrece buena prueba el voluminoso ensayo cuyo título es Bajo la sombra de la historia, son consecuentes con sus palabras que encabezan el mencionado ensayo. Dice don Fernando, el contenido de este libro no es lo que yo quiero enseñar, su contenido es lo que yo quiero aprender. Y si bien Del Paso reconoce a la literatura como la forma más alta de expresión o una recreación de la vida, la libertad y la esperanza, su curiosidad lo ha llevado a apasionarse por otras disciplinas, como la pintura y la historia. De lo primero ofrecen buena prueba las imaginativas portadas de sus libros, debidas a su propia mano, las ocasiones en que ha expuesto su obra artística y la plasticidad de su escritura. En cuanto a lo segundo, él mismo ha afirmado, me casé con la literatura, pero mi amante es la historia, lo que explica el extraordinario proceso de documentación al que se somete antes de elaborar sus novelas y por el que tarda un promedio de 8 años en concluir cada trabajo. En su obra destaca además su preocupación por el destino de la humanidad, lo que llevó a Adolfo Castañón a definirlo como un enorme creador de mundos imaginarios y reales a partir de una conciencia y dimensión ética, porque es una voz que conoce la historia y la profundidad de lo que está detrás de la lengua y el silencio. Buena prueba de ello lo ofrece la siguiente sentencia extraída de Palinuro de México, que sintetiza su compromiso con los desheredados de la tierra. Los verdaderos agitadores son la miseria, la ignorancia y el hambre. Con Del Paso, finalmente, premiamos al artista capaz de imaginar frescos en los que han tenido cabida, y cito sus propias palabras, todas las rosas, todos los animales, todas las plazas, todos los planetas, todos los personajes del mundo. Nacido en la Ciudad de México en 1935, su formación se vio enriquecida por las experiencias que aportaron algunos familiares de distintas nacionalidades, checa, húngara o británica, lo cual le proporcionó una amplia y profunda visión del mundo y potenció la pluralidad de sus intereses como lector, haciéndole apasionarse por lecturas tan variadas como Las mil y una noches, Kafka y Joyce, los poetas surrealistas franceses y los barrocos españoles, pero muy en especial El rayo que no cesa, el poemario hernandiano que, según confesión propia, decidió su vocación literaria. Tras estudiar 2 cursos de economía en la UNAM, abandonó esta carrera para ganarse la vida con otras actividades profesionales, como el periodismo, la publicidad y la diplomacia, que lo llevaron a vivir 4 lustros entre Iowa, Londres y París, la ciudad de la que Nicolás Guillén en su periodo modernista escribía en que París es sueño y realidad La Habana. Y todo ello lo vivió sin que mermara un ápice su interés por interpretar los sucesos más controvertidos en la historia de su país. En todo este periplo brutal se ha visto arropado por una familia de la que se enorgullece, a la que dedica repetidamente sus obras y que hoy le acompaña en este acto. Doña Socorro, Adriana, Alejandro, Paulina, muchas gracias por estar hoy aquí en Alcalá. Es tiempo de hablar de la vocación literaria de Del Paso, consolidada en el Centro Mexicano de Escritores. Este lugar de referencia, imprescindible para los jóvenes escritores de su generación, le brindó la oportunidad de recibir las lecciones en un primer momento y la amistad más tarde de 2 autores capitales de las letras en español. Me refiero a Juan José Arreola y a Juan Rulfo. Arreola es descrito por don Fernando en Memoria y Olvido
con términos que casan perfectamente con nuestro galardonado, señalándose en sus páginas su práctica de oficios muy diversos, sustento de una erudición de mundana exquisitez y de formidable y singular educación literaria, algo así como si el descrito fuera su doppelgänger. Yo recalcaría asimismo la condición de poetas de la prosa que une a ambos creadores, capaces de paladear cada palabra que escriben, de imprimir a sus frases ritmos deslumbrantes. Con Rulfo compartió nuestro premiado cafés, libros, confidencias y una conciencia escritural que los llevó a publicar solo lo necesario. Por todo ello, don Fernando homenajeó a Rulfo cuando falleció con una emocionante emisión, la Carta a Juan Rulfo, que obtuvo en 1986 el Premio España de Radiodifusión, otorgado por Radio Nacional de España al mejor programa en español de carácter literario. En 1965, gracias al magisterio de los autores mencionados y a una beca del Centro Mexicano de Escritores, Del Paso comenzó a escribir José Trigo, la primera de sus novelas, a la que seguirían en 1977 Palinuro de México y Noticias del Imperio en 1987. Permítame referirme a estos tres monumentos literarios mexicanos. José Trigo encuentra su base argumental en la huelga de ferrocarriles que estalló en 1959 y en su posterior represión, hecho que polarizó a la nación y que de alguna manera prefiguró la matanza de estudiantes ocurridas años después en la Plaza de las Tres Culturas. Para explicar los porqués de la historia de su país, nuestro galardonado se retrotrae a la época precolombina, por la que la mitología náhuatl deviene un elemento capital de la trama, y a las revueltas cristeras de principios del siglo XX. Como ha señalado Gonzalo Celorio, José Trigo es fruto de la década de los 60, extraordinaria en la historia de la novelística de Latinoamérica. De su audacia dan fe su estructura, porque se puede leer linealmente y en espejo sin perder en ningún momento el sentido de la narración, sus tiempos discontinuos, sus numerosos ejercicios intertextuales, su multiplicidad de recursos, su humor y, por encima de todo, su trabajo con el lenguaje, por el que rescata palabras en desuso y emplea neologismos y términos procedentes del habla popular. El disfrute ante los vocablos de los más variados campos semánticos se ve potenciado además porque don Fernando, según la acertada definición de Elena Poniatowska, pone adjetivos como si tuviera un salero. La exigencia escritural se mantiene en Palinuro de México, la novela preferida por el autor, tanto por sus tintes autobiográficos como por el tono juguetón, hedonista y, si se me permite, rabelesiano que destila. Así, el carnaval y la picaresca se encuentran en la base de una narración centrada en la vida de Palinuro, estudiante de medicina en el México de los años 60, lo que permite a Del Paso recrear algunos episodios de su juventud. La obra retrata con especial acierto el espíritu del 68, su defensa de la libertad y la imaginación, su atención al cuerpo y al erotismo, y la provisional derrota del mismo tras la masacre de estudiantes ordenada por el gobierno y ocurrida en octubre de ese mismo año en Tlatelolco. Sin embargo, como ya sucediera en José Trigo, Palinuro deja abierta la puerta a la esperanza en sus páginas finales, destacando el valor de la memoria y la literatura como instrumentos esenciales para testimoniar las luchas humanas. En cuanto al estilo, y para retratar los rugientes 60, nada mejor que recurrir a la desmesura barroca, presente ya en la hiperbólica portada del libro, y rastreable tanto en la polifonía de voces que conforman la trama como en su atención a los detalles más triviales, que gracias a la pluma de nuestro autor se transforman en verdaderas epifanías de sentido. Llegamos así a Noticias del Imperio, novela que concluye su trilogía capital y que, en palabras del autor, pretende reflejar con especial ahínco la locura de la historia. Para ello, recrea los eventos acaecidos durante el Segundo Imperio Mexicano, tomando el efímero reinado de los emperadores Maximiliano y Carlota como base de una enciclopédica investigación sobre el convulso siglo XIX. El texto se desarrolla en dos secuencias memorables. El monólogo que la emperatriz Carlota, demente y a punto de morir, emprende en el castillo de Bussou, en Bélgica, 60 años después del fusilamiento de su marido en Querétaro.
Por él descubrimos tanto la historia de su amor por Maximiliano como los entresijos de lo ocurrido en estos años entre la realeza europea. Este hecho la lleva a invertir por vez primera las tornas de la mirada del otro, ya que en esta ocasión son los europeos los retratados bajo el prisma del exotismo. Paralelamente se recogen los más diversos testimonios de la época, epístolas entre miembros de la realeza, coplas populares, crónicas y gacetillas, para dar voz a quienes participaron en los sucesos acaecidos en este y el otro lado del Atlántico. Entre ellos se cuentan figuras tan conocidas como Benito Juárez, de especial relevancia en el argumento, Porfirio Díaz o los emperadores Francisco José y Napoleón III. Todo ello ha llevado a Pablo Rafael a señalar: Noticias del Imperio no es solo nuestro Quijote, sino la novela que mejor ha entendido los puentes y vacíos que existen entre los dos hemisferios. Y ya que he citado la novela capital de nuestra lengua, es el momento de profundizar en los vínculos existentes entre Cervantes y nuestro galardonado. En el homenaje recibido con motivo de su 80º aniversario en el Palacio de Bellas Artes de México, don Fernando aseveró: «Fue una gran suerte haber nacido en México y hablar y escribir en lengua castellana». Este amor por el idioma se ha visto reiterado en numerosos testimonios a lo largo de su vida. Y así, en una entrevista reciente, frente al tópico de que el inglés es más corto y directo, respondió: «Tal vez, pero yo prefiero los meandros del español». Y continúa: «Amo a España porque nos dio esa maravilla de lenguaje que es el castellano. Cervantes, Góngora, Garcilaso, los traigo en la sangre». La fascinación por la obra de Cervantes lo llevó a publicar en el año 2004 Viaje alrededor del Quijote, conjunto de ensayos en los que defiende el goce del texto y reniega del hermetismo de cierta crítica académica. En la mejor tradición de otros importantes cervantistas mexicanos como Francisco de Icaza, Emilio Abreu o Carlos Fuentes, nuestro premiado se acerca a don Alonso Quijano tras años de profundo estudio sobre la obra, consciente de la magnitud de su empresa, pero asimismo reconociendo la necesidad de su labor, destinada a reivindicar la frescura de una obra inagotable. Cito a nuestro galardonado cuando habla del Quijote como un sol cuya inmensa luminosidad no ciega sino que guía, enseña, divierte y alumbra el alma y el entendimiento. En el terreno de la creación resulta evidente el carácter cervantino de las obras a las que nos hemos referido, definidas por la experimentación y el rigor, la mezcla desprejuiciada de géneros y los juegos intertextuales, el trabajo con el lenguaje y las estructuras complejas, el humor y la apertura de miras, la defensa de la tolerancia y la reflexión sobre la condición humana. Esta última referencia me permite resaltar otro paralelismo entre nuestro premiado de hoy y el autor que da nombre al premio. Y es que junto con la admiración que suscita su obra literaria, convive en el imaginario de sus lectores el ejemplo de su vida. Don Miguel fue, como tantos otros españoles de entonces y de hoy, un ser humano que luchó por encontrar su sitio en la vida y darle un sentido a la misma, ya fuera como soldado, como recaudador, como poeta o como autor teatral. En su azaroso caminar hubo pasiones intensas, amores desgraciados, anhelos de gloria, fracasos lacerantes, incomprensiones, humillaciones. Pero si algo ejemplifica su obra y su vida, es la siguiente enseñanza. Cuando los días son demasiado largos para las pocas cosas que en ellos suceden, cuando la vida se nos descubre como una derrota anunciada, cuando nos invaden momentos de desaliento, desasosiego, incluso desesperación, cuando nos topamos con muros que impiden toda salida, siempre, siempre, nos enseñan don Fernando y don Miguel, queda un bálsamo reparador que nos consuela como una caricia acogedora, como una luz en la oscuridad, como la respuesta viva que da sentido a nuestra existencia. Para Cervantes, como para Del Paso, como para muchos otros seres anónimos, ese cachito de esperanza se llama literatura. Mi enhorabuena, pues, a quien ha regalado a sus lectores tantos cachitos de esperanza. Mi enhorabuena al que hoy se corona como el más alto caballero de las letras en español. Y ello es así porque, por decirlo en palabras del propio Cervantes, al buen hacer don Fernando jamás le falta premio. Muchas gracias.
de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que ha hecho un recorrido por la obra literaria de Fernando del Paso, amplia y muy polifacética, como él ha reconocido en su discurso. Es el sexto escritor mexicano que va a recoger el premio Cervantes. Ahí le vemos aplaudiendo. Tiene la palabra don José Pascual Marco, director general de Política e Industrias Culturales y del Libro. Acta de concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2015. En Madrid, a las 11:15 del día 12 de noviembre de 2015, se reúnen en la sala de columnas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte los miembros del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente al año 2015, convocado por orden ministerial 404-2015 de 2 de marzo. Abre la sesión el secretario del jurado, don José Pascual Marco Martínez, director general de Política e Industrias Culturales y del Libro, manifestando que mediante la concesión del Premio Miguel de Cervantes se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico y que no podrá ser dividido ni declarado desierto ni concederse a título póstumo. A continuación propone, de acuerdo con el punto 4 de dicha orden, que se proceda a la elección del presidente del jurado. Tras la oportuna deliberación, se acuerda por unanimidad designar como presidente a doña Inés Fernández Ordóñez Hernández, representante de la Real Academia Española. La señora presidenta declara constituido el jurado, que queda integrado por los siguientes vocales: don Juan Guillermo Gelpí Pérez, representante de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española; don Pedro Manuel Cátedra García, a propuesta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas; doña Verónica Ormaechea Gutiérrez, a propuesta de la Unión de Universidades de América Latina; doña Beatriz Hernández Angulo, a propuesta del director del Instituto Cervantes; don Enrique Krause Kleinbord, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte; don Eutiquiano Rodríguez Marchante, a propuesta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España; doña Carmen Martina Intriago López, a propuesta de la Federación Latinoamericana de Periodistas; don Pierre Civil, a propuesta de la Asociación Internacional de Hispanistas; secretario con voz pero sin voto, don José Pascual Marco Martínez; secretaria de Actas con voz pero sin voto, doña Mónica Fernández Muñoz, subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. A continuación, en su condición de órgano soberano para decidir todo lo relativo a la concesión del Premio Miguel de Cervantes, el jurado procede a examinar, como trámite previo a la votación y fallo, las candidaturas propuestas. Seguidamente se abre un turno de intervenciones sobre las diferentes propuestas y, después de un intercambio de opiniones, el jurado procede a efectuar las correspondientes votaciones. Tras 3 sucesivas votaciones, resulta ganador, por mayoría, del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2015, don Fernando del Paso, por su aportación al desarrollo de la novela, aunando tradición y modernidad, como hizo Cervantes en su momento. Sus novelas, llenas de riesgos, recrean episodios fundamentales de la historia de México, haciéndolos universales. Todos los miembros del jurado manifiestan su conformidad con lo anteriormente expuesto y firman en prueba de ello la presente acta, tras lo cual, a las 13 horas, se levantó la sesión. Rogamos al premiado que se acerque a recoger el premio de manos del rey. Pues este es el momento más importante de la ceremonia. Se ha incorporado a esta retransmisión mi compañera Ana Romero. Ana, sin duda, el momento más emotivo para Fernando del Paso. Pues sí, así es. Él decía que cuando empezaron a mencionar su nombre entre los finalistas para poder conseguir el premio Cervantes, ya se empezó a hacer ilusiones y que ese premio le parecía que tardaba en llegar. Fernando del Paso, que se recupera de un ictus que sufrió hace 3 años, por eso tiene algo tocada la movilidad, utiliza la silla de ruedas para desplazarse, pero ha recuperado muy bien el habla. Nos contaba el otro día que lo ha conseguido también leyendo su novela Memorias del Imperio en voz alta, para recuperar su voz. Su voz, decía, mi voz me ha devuelto la voz. Ahí lo tenemos, con el premio, orgulloso, el reconocimiento a una vida dedicada a la literatura y a su pasión, que ha sido escribir, el teatro, la novela. Está realmente emocionado.
Así es, le acompaña gran parte de su familia. Nos contaba que ha sido un vuelo muy divertido desde México. Han venido tres de sus hijos, uno de ellos tenía 4 hijos, uno de ellos falleció. Allí está su mujer, le han acompañado también sus nietos, incluso su bisnieta. Es un hombre muy familiar, Fernando del Paso. Ahí vemos a una de sus hijas. Su mujer, Socorro Gordillo, a la que conoció en el colegio. Llevan más de 50 años casados. Y a continuación vamos a escuchar su discurso. Tiene ahora la palabra el señor Fernando del Paso, Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2015. Dedico el Premio Cervantes a mis padres Fernando del Paso Carrara e Irene Alicia Morante Benevendo, que en paz descansen. Dedico las siguientes palabras a mis entrañables amigos Carmen Balcells de Cataluña y a los poetas mexicanos Hugo Gutiérrez Vega y José Emilio Pacheco. Majestades, señor presidente del Gobierno, señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, señor rector de la Universidad de Alcalá, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, señor alcalde de esta ciudad, autoridades estatales, autonómicas, locales y académicas, querida esposa Socorro, queridos hijos Alejandro, Adriana y Paulina, queridos nietos Fernando e Isel, Alejandro, Óscar y Estefanía, y tantos queridos amigos que me acompañan, queridos todos, Rafael, señora embajadora, Roberta Layuz, queridos parientes y amigos que me acompañan, y que son muchos, que me han dado muchos días de felicidad por acompañarme, señoras y señores. La del alba sería cuando timbró el teléfono de mi casa y yo pensé que si no era una tragedia la que me iban a anunciar, sería la maniobra de un rufián que deseaba perturbar mis buenas relaciones con Morfeo o quizás el mago Frestón. Pero no fue así por ventura. Era mi hija Paulina, quien desde Los Cabos, Baja California, denunciaba haberse enterado de que me habían otorgado este premio, lo cual colmóme de dicha, pese a que desde ese instante las múltiples llamadas telefónicas que recibí por parte de amigos, parientes y periodistas, incluyendo los de España, para ratificar la gran nueva, no me dejaron volver a pegar el ojo. Yo, ni corto ni perezoso, acometí de inmediato la empresa de despertar a cuanto amigo y pariente tengo para informarles lo que me habían comunicado. En marzo del año pasado, cuando tuve el honor de recibir en la ciudad mexicana de Mérida el premio José Emilio Pacheco a la excelencia literaria, hice un discurso que causó cierto revuelo. Sé muy bien que esas palabras despertaron una gran expectativa en lo que se refiere a las palabras que hoy pronuncio en España. Las cosas no han cambiado en México, sino para empeorar. Continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación, los abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo. Criticar a mi país en un país extranjero me da vergüenza. Pues bien, me trago esa vergüenza y aprovecho este foro internacional para denunciar a los 4 vientos la aprobación en el Estado de México de la bautizada como Ley Atenco, una ley opresora que habilita a la policía a apresar e incluso disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten, según su criterio, contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los bienes, tanto públicos como de las personas. Subrayo, es a criterio de la autoridad no necesariamente presente que se permite tal medida extrema.
Esto pareciera tan solo el principio de un Estado totalitario que no podemos permitir. No denunciarlo, eso sí que me daría aún más vergüenza. Quizás debía haber comenzado este discurso en otra forma y decirles que yo nací al ámbito de la lengua castellana el 1 de abril de 1935 en la Ciudad de México. Felicidades, señora, es un niño. Dicen que dijo el médico que estaba exhausto de maniobrar una y otra vez con los forceps antes de ponerme no de patitas sino de orejitas en el mundo, y quien al ver por primera vez mis entonces diminutos órganos reproductores coligió con gran perspicacia que yo era un varón. Rollizo no, pero tampoco escuálido. Yo no quería nacer y a veces todavía pienso que no quiero nacer. Me cuentan que lloré un poco y, oh maravilla, lloré en castellano. Y es que desde hace 81 años y 22 días, cuando lloro en castellano. Cuando me río, incluso carcajadas, me río en castellano. Y cuando bostezo, toso y estornudo, bostezo, toso y estornudo en castellano. Eso no es todo. También hablo, leo y escribo en castellano. Pancho y Ramona, el príncipe valiente, Lorenzo y Pepita, Tarzán y Mandrake fueron mis primeros personajes favoritos. Y yo no podía esperar a que mi padre despertara para que me leyera las historietas dominicales a colores, de modo que me di prisa en aprender a leer en la preprimaria en la que me inscribieron mis padres, dirigida por dos señoritas que no eran monjas, pero sí muy católicas y tan malandrines que me daban con grandes bríos y denuedos reglazos en la mano izquierda. Yo soy zurdo. Cuando intentaba escribir con ella sin obtener su objetivo. No soy ambidextro, soy ambisiniestro. Más tarde mi mano izquierda se dedicó a dibujar y fue así como se vengó de la derecha. Pero aprendí a leer con los dos ojos y con los dos ojos entre los rugidos de los leones la vi con Don Quijote de la Mancha. En efecto, un hermano de mi padre que tenía una gran biblioteca virgen, nadie la leía, compraba los libros por metro, me invitó a pasar 15 días en su casa muy cercana al zoológico, desde donde se escuchaban a distintas horas del día los estentóreos rugidos de los leones, y yo me dije leoncitos a mí y me zambullé en la literatura de los clásicos castellanos. Desde entonces estoy familiarizado con todos ellos. Tirso de Molina, López de Vega, Garcilaso, Góngora, Ciprés Leíta, Quevedo, Baltasar Gracián y varios otros. Fui allí también, en la casa de mi tío, donde me enfrenté con Don Quijote en desigual y descomunal batalla. Él, la más de las veces, jinete en Rocinante o a horcajadas en clavileño, y yo en miserable situación pedestre. No obstante, mi señor y Sancho Panza estaban ilustrados por Gustavo Doré y eso me sirvió de báculo. Salí de su lectura muy enriquecido y muy contento de haber aprendido que la literatura y el humor podían hacer buenas migas. De esto colegí que también los discursos y el humor podían llevarse. De ahí continué leyendo apasionado a numerosos y muy buenos escritores españoles. Antonio Montaña Nariño, un escritor colombiano ya fallecido, entró a la agencia de publicidad donde yo trabajaba y me presentó a su amigo el hispano-mexicano José de la Colina. Pronto ellos se transformaron en mis primeros mentores literarios y me dieron a conocer a Benito Pérez Galdós, Ramón Menéndez Pidal, Ramón Gómez de la Serna, Ramón María del Valle Inclán, Antonio y Manuel Machado, Rafael Alberti y otros autores que me hicieron enamorarme profundamente de la lengua. En aquel entonces yo me regocijaba mucho leyendo estilistas como Gabriel Miró. Antonio y José me dieron también a conocer a Joyce Fogler Dos Pasos, Erskine Cadwell, Julian Green, Marcel Jouve y otros muchos grandes autores de las literaturas anglosajona y francesa,
y también, desde luego, a excelentes escritores españoles como Rafael Sánchez Ferlosio, Juan José Armas Marcelo, Juan Marcé, los hermanos Goytisolo, Fernando Sabater, Camilo José Sela, Javier Marías, Arturo Pérez Reverte, y a quien detonó toda mi vocación literaria, el poeta Miguel Hernández, autor de El rayo que no cesa. Recuerdo que hace algunos años en una universidad francesa, cuando comencé a dar una lista de los escritores que según yo me habían influido, una persona del público señaló que yo no había mencionado a ningún escritor español y me dijo que cómo era posible. Yo le contesté: los españoles no me han influido, a los españoles los traigo en la sangre. Y agregué en la enumeración a aquellos latinoamericanos que son parte de mis lecturas más importantes y por lo tanto de mi vida, como Borges, Onetti, Carpentier, Lezama Lima, Cortázar, Asturias, Vargas Llosa, García Márquez, Neruda, Huidobro, Gallegos, Guimarães Rosa y César Vallejo, y entre los mexicanos Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mariano Azuela, Martínez Guzmán, sin olvidar a Fernández de Lizarde y a nuestra amada monja Sor Juana Inés de la Cruz. Los maravillosos sonetos de Miguel Hernández me motivaron a escribir sonetos de lo diario, publicado por Juan José Arreola en Cuadernos del Unicornio en 1958. Pero en realidad mi primera incursión en el mundo castellano tuvo lugar cuando era yo muy pequeño. Nano Papo quiere cuca panquiquía, que mi madre interpretaba fielmente. Nano Papo era Fernando del Paso, que cuca panquiquía quería decir quiere azúcar y mantequilla. Algunas tías malhumoradas pronosticaron que yo no iba a dar pie con bola con el lenguaje. Se equivocaron de palmo a palmo. Poco después, al parecer insatisfecho con el eufemismo familiar que se le asignaba a los glúteos, los llamé las guinguingas y pronto este neologismo fue adoptado por toda la familia. La publicación de los sonetos me sirvió para conocer a Arreola y a Juan Rulfo, quien sabía todo lo que había que saber sobre novela mexicana, española, rusa, inglesa, italiana, alemana y, en fin, sobre novela mundial. Comencé entonces a escribir José Trigo, un libro reflejo de mi obsesión por el lenguaje, mi fascinación por la mitología náhuatl, y que obedecía a tantos otros propósitos que los transformaron casi en un despropósito. Pero ahí está, tan campante, a sus 50 años de edad. Fue publicado en 1966. Seguí después con Palinuro de México, una especie de autobiografía inventada, una recreación literaria de mi vida como niño y adolescente, conjugada en varios tiempos verbales, lo que fui, lo que yo creí que era, lo que no fui, lo que no hubiera sido, lo que sería, etc. Y vino después Noticias del Imperio, la novela sobre los emperadores, en la que se da la documentación, el papel de la tortuga y a la imaginación el de Aquiles. Desde muy pequeño el melodrama de estos dos personajes, el saber que habíamos tenido en México un emperador austriaco de largas barbas rubias, al que fusilamos en la ciudad de Querétaro, y una emperatriz belga que vivió loca hasta 1927, cuando Lindbergh cruzó el Atlántico en avión, me había fascinado. Por supuesto, en cuanto ganó Aquiles, la novela quedó terminada. He escrito también libros de poesía, libros para niños y 2 obras de teatro. Una de ellas que siempre he soñado que algún día se represente o se lleve a escena en este país. La muerte se va a Granada, sobre el asesinato de Federico García Lorca. Toda mi vida ha continuado la riña entre mi mano izquierda y mi mano derecha. Ninguna de las dos ha triunfado y esto ha significado para mí un conflicto muy profundo. Sin embargo, mi mano derecha se ha impuesto. No sé si soy escritor, pero sé que no soy pintor. Nunca he dejado de escribir para dibujar y siempre he dejado de dibujar para escribir. Sin embargo, la lucha más prolongada que he sostenido en la vida ha sido contra mi propia salud,
desde que era muy pequeño me operaron de algo que se llama adenoides, hasta el momento actual en que supero las secuelas largas y dolorosas de 2 series de infartos al cerebro de carácter isquémico. He estado cuando menos 15 veces en el quirófano, por una apendicitis, por 2 células, 2 tumores benignos, un desgarre en el corazón, un stent en la arteria femoral superficial de la pierna derecha, otro en la arteria coronaria izquierda del corazón, 2 oclusiones intestinales y, entre otras cosas, 2 operaciones de las que llaman a corazón abierto, además de recurrentes ataques de gota y una fractura del tobillo derecho. Tan mal he estado en los últimos tiempos que cuando alguien me vio y me dijo: pero hombre, así va usted a ir a España, y yo le contesté: yo a España voy así sea en camilla de propulsión a chorro o en avión de ruedas. Dije antes que todavía no quiero nacer. Pamplinas, fue una bravuconada. La vida ha sido bastante cuata conmigo. Quise escribir y escribí. Nunca escribí para ganar premios, pero ya ven ustedes, aquí estoy. Quise casarme con Socorro y me casé con ella. Quisimos tener hijos y tuvimos hijos. Quisimos tener nietos y tuvimos nietos. Y desde hace 2 años tenemos una bisnieta, Cora Kate McDougall del Paso. Espero que algún día sus padres le recuerden que su bisabuelo le deseó que ella agradezca haber venido al mundo a compartir la vida con todos nosotros, aunque no sé en qué lengua lo hará, puesto que nació en la tierra de James Joyce, Irlanda, y parece destinada a vivir en ese país, Irlanda. Y por cierto, aquí está mi bisnieta. También desde aquí le mando 1000 besos a nuestra otra casi bisnieta, Jimena, a quien le digo casi bisnieta porque es la nieta de un casi nuestro hijo Arturo. Hay más, les voy a contar una historia, seré breve. Es la misma historia que conté en la caja de las letras. Hace mucho tiempo el joven poeta mexicano tabasqueño José Carlos de Becerra obtuvo una beca Guggenheim y con ella se fue a Londres con el propósito de comprar un automóvil con el cual recorrer Europa. Una madrugada, camino de Roma a Brindisi, en Italia, no se sabe qué sucedió. Tal vez se quedó dormido al volante, el caso es que se desbarrancó y se mató. Yo llegué también con mi beca Guggenheim a Londres pocos meses después y me alojé en la casa del mismo amigo mutuo, Alberto Díaz Lastra, en donde él se había alojado. Allí José Carlos olvidó una camisa que yo heredé. Desde entonces, cada vez que yo sentía pereza de escribir, desánimo o escepticismo, me ponía la cabeza y comenzaba a trabajar. Me ponía la camisa y comenzaba a trabajar. Consideré que yo tenía un deber hacia aquellos artistas, hombres o mujeres, cuya muerte prematura les impidió decir lo que tenían que decir. Por eso esa camisa tiene tanta importancia en mi vida. Depositarla en la caja de las letras no significa que yo no vuelva a escribir. La magnificencia e importancia del Premio de la Literatura Española Cervantes me obliga moralmente a hacerlo y así lo haré. Me pondré la camisa, así sea metafóricamente, una y otra vez hasta que se acabe. No la camisa, sino mi vida. Pero no vine aquí para contar mi vida y mis obras, ni para comentar mis penas. Tampoco hablar de las guinguingas de nadie, ni siquiera de las de Don Quijote, arturdidas y compungidas como debieron estar, tras tan tremendas tundas que le propinaron durante su azarosa profesión caballeril. Vine y estoy aquí hoy, 23 de abril de 2016, en el que se conmemora el aniversario número 400 de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Discurso en ristre y con los colores de España en el pecho, muy cerca del corazón, para agradecer a sus majestades los reyes de España, Felipe VI y doña Leticia, por su muy generosa hospitalidad. Por su hospitalidad también a la ciudad de Alcalá de Henares, a su alcalde y al señor rector de esta universidad, al ministro de Educación, Cultura y Deporte, así como al Instituto Cervantes, al jurado del Premio Cervantes por su decisión riesgosa, yo diría, en la medida en que juzgó como tal a mi literatura,
Agradezco también a mis amigos y familiares presentes, a mi mujer Socorro y a mis hijos, Fernando, que descanse en paz, a Alejandro, Adriana y Paulina, el gran apoyo que me dieron toda la vida. Socorro, perdóname si alguna vez te hice daño, te pido perdón en público. Asimismo, y profundamente la providencia, la casualidad o la causalidad, el haberme hecho súbdito de la lengua española, de la lengua castellana, a mi país y a mis padres por haberme dado este lenguaje, y sobre todo a ti, España, mil gracias. Por cierto, también sueño en español. Vale. Es el discurso de Fernando del Paso, que dice que sueña en español, un discurso muy emocionante para toda su familia, en el que ha dicho que tiene que escribir por todos aquellos jóvenes escritores y poetas que han perdido la muerte prematura, como le ocurrió a su compañero José Carlos Becerra, y que esa muerte les impidió hacerlo. También un discurso con críticas al gobierno mexicano por esa ley Atenco que, según ha explicado, permite a la autoridad disparar a las manifestaciones y a las reuniones públicas. Así es, Fernando del Paso ha hecho un discurso lleno de amor hacia España, también hacia nuestra lengua. Muchos de nuestros escritores, ha mencionado también a escritores latinoamericanos, escritores ingleses. Es un hombre que, como decía en su propio discurso, le encanta leer, ha devorado la literatura desde niño y ha hecho un discurso, como no podía ser menos, crítico con la situación en México. Ha enumerado un montón de problemas en el país, desde los secuestros a las desapariciones o los feminicidios. También pedía a Fernando del Paso que se interpretase en España su obra teatral La muerte se va a Granada, de Federico García Lorca. Vamos a escuchar al rey. Señor presidente del Gobierno, presidente de la Comunidad de Madrid, ministro de Educación, Cultura y Deporte, secretario de Cultura del Gobierno de los Estados Unidos mexicanos, alcalde de Alcalá de Henares, rector magnífico de la Universidad de Alcalá de Henares, embajadores, autoridades, académicos, presidenta y miembros del jurado, querido don Fernando, nuestro premiado, y familia, doña Socorro, a los hijos, nietos y bisnieta. Doña Socorro, permítanme la licencia, pero una parte importante de este premio se lo iba para usted. Señoras y señores, un año más repetimos esta cita ineludible con la entrega del Premio Cervantes en el Día del Libro, fiesta que se celebra en nuestro país desde hace más de 80 años y que desde el año 1995 la UNESCO estableció como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, a propuesta del Gobierno de España y de la Unión Internacional de Editores. Coinciden en este año efemérides muy importantes. Sobresale junto a la de Cervantes, en la cúspide del canon literario occidental, el 4º centenario también de la muerte de William Shakespeare. Pero hay otras efemérides que nos resultan sentimentalmente más vivas porque son nuestras. El pasado mes de febrero se cumplieron 100 años del fallecimiento de Rubén Darío, el gran patriarca de la modernidad poética hispánica. Y hoy se cumplen también 400 años de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega, el primero en reivindicar su condición de indio y español y el primer escritor de su tiempo en hacer de la lengua de Castilla una lengua de razas y culturas diferentes. Asimismo, en esta enumeración recordamos a Ramon Llull, uno de los grandes creadores del catalán literario, en cuyo año centenario también nos encontramos. Y, por supuesto, también a don Camilo José Cela, premio Nobel, nacido también hace 100 años y al que tuve el honor de conocer personalmente. Pero este 23 de abril es para nosotros muy especial. Conmemoramos los 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, aunque en realidad deberíamos decir que celebramos los más de 4 siglos de vida de la inmortal obra cervantina, una obra que sigue siendo fuente de inspiración de muchos autores y a la que continúan acercándose lectores de todos los lugares y de todas las edades. El ganador de la presente edición, don Fernando del Paso, al igual que otros 5 premios Cervantes anteriores, procede de ese gran país amigo y hermano
de sangre y de cultura que es México. México es la nación con mayor número de hispanohablantes. Es el país que acogió a tantos escritores en momentos de dificultades, de exilio, entre ellos varios autores americanos y españoles que también recibieron el Premio Cervantes, como María Zambrano, Álvaro Mutis o Juan Gelman. En el ámbito idiomático y del mundo editorial, son muchas las cosas que nos unen a mexicanos y españoles y, en general, a los hispanohablantes de ambos lados del Atlántico. En primer lugar, naturalmente, la propia lengua común y compartida, el español. Y, en segundo lugar, las relaciones editoriales, los libros editados allá que leímos acá durante los años de ese exilio y posteriores, y los libros que en las últimas décadas los editores españoles han llevado a los lectores mexicanos y de otros países de lengua española. Compartimos autores que admiramos, así como la inquietud por el fomento de la lectura y trabajamos juntos para que nuestro idioma sea cada vez más rico y reconocido en todo el mundo. Al celebrar también en esta fecha la fiesta de nuestra lengua, debemos recordar que una de las causas de su riqueza es su capacidad continua de transformación, en un mestizaje permanente, en el que cada país del mundo en el que se habla es un afluente que rejuvenece y ensancha a cada tramo el inmenso caudal del español. Se trata de una riqueza y de una vitalidad que han quedado patentes asimismo en los congresos internacionales de la lengua española, desde su primera edición en el año 97, precisamente en la ciudad mexicana de Zacatecas, hasta el que acabamos de celebrar en San Juan de Puerto Rico bajo el lema Lengua española y creatividad. Un idioma, pues, que se enorgullece de su vitalidad porque es la lengua de más de 500 millones de personas en países hermanos de todos los continentes. No es casual, por tanto, recordar esta condición privilegiada de nuestro idioma cuando celebramos el acto de entrega del Premio Miguel de Cervantes 2015. Un galardón que recae en la persona de Fernando del Paso, según dictaminó el jurado compuesto por representantes de las academias de la lengua y otras personalidades del mundo literario y cultural. Nuestro autor, además de haber declarado su amor por nuestro idioma compartido, lo ha honrado de la mejor manera, haciendo que brille en sus libros con la pericia de un orfebre capaz de sacar el mejor partido a los metales preciosos. En pocos literatos se demuestra, como en Fernando del Paso, la conciencia de vivir en el idioma, en el español, una herramienta de trabajo que él siempre ha agradecido haber recibido para expresarse como creador. Fernando del Paso, como Cervantes, ha cultivado varios géneros literarios. La novela, con libros citados como José Trigo, Palinuro de México o Noticias del Imperio, el ensayo, con títulos como Bajo la sombra de la historia, ensayos sobre el Islam y el judaísmo, los artículos de opinión, la poesía, con creaciones Somos soneto de lo diario o Poemar, y el teatro, con piezas como La muerte se va a Granada, así como otras diversas formas de literatura para niños, como Paleta de 10 colores. Sus novelas principales presentan cada cual unas características y una voluntad diferenciadas, pero están emparentadas unas con otras por su artesanía lingüística, por un uso del lenguaje en el que se aunan el respeto por la tradición y la audacia innovadora. Su obra literaria es, desde luego, un conjunto cuidado, como pocos, en el que cada libro responde a una necesidad y a una intención concreta, con la autoexigencia de no añadir nada superfluo sin plena convicción. Una obra entregada a un trabajo minucioso con la paciencia y la meticulosidad de los artistas verdaderos. Fernando del Paso es un creador poliédrico, no solo en el campo de la literatura, pues sus inquietudes creativas se extienden también a las artes plásticas e incluso a la publicidad. Ciertamente, en su obra admiramos distintas formas de expresión unidas por la necesidad de comunicar. Se trata sin duda de inquietudes creativas, pero también de inquietudes vitales que le han llevado a vivir en otros lugares, en los Estados Unidos, de Norteamérica, en Londres o en París, sin que las largas ausencias de su tierra natal
le hayan hecho perder las hondas raíces mexicanas que presiden sus historias y el lenguaje de sus libros. Es más, se podría decir que las ha afianzado. En este camino de su vida, Fernando del Paso ha sido reconocido con diversas distinciones, tanto a sus principales obras como al conjunto de su trayectoria. En el 66 recibió su primera gran novela, José Trigo, el premio Xavier Villarrutia. Palinuro de México, entonces inédita, fue premio reconocido con el Internacional de Novela de México en el 75 y luego con el Premio Internacional Rómulo Gallegos en Venezuela en el 82, el Premio Casa de las Américas de Cuba en el 85 y como mejor novela extranjera en Francia al año siguiente. Por su parte, Noticias del Imperio obtuvo el Premio Mazatlán de la Universidad de Sinaloa y a partir del 91 se fueron sucediendo los galardones grandes por su gran obra, el Nacional de Ciencias y Artes del Gobierno de México, el Premio Phil de Literatura, el Alfonso Reyes o el José Emilio Pacheco. Por último, no podemos dejar de mencionar que Fernando del Paso es un autor agradecido a otros que le abrieron nuevas sendas en la creación literaria, como su gran amigo y compatriota, Juan Rulfo, uno de los autores más grandes en nuestra lengua, pero sobre todo a aquel cuyas obras le han acompañado desde que era un niño, Miguel de Cervantes. En su libro Viaje alrededor del Quijote, del Paso describe la fascinación que sintió al leer por primera vez este libro inmortal. Lectura a la que vuelve una y otra vez, al principio por curiosidad. Una curiosidad que se convirtió en amor y un amor que, según sus propias palabras, se volvió obsesión. Terminaba su circunnavegación a la obra cervantina deseando que el tiempo le diese tintero para volver a escribir sobre el Quijote. Pues bien, felizmente el tiempo le ha dado tintero a él y a nosotros nos ha dado la oportunidad de escuchar precisamente hoy, 23 de abril, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, las palabras de Fernando del Paso sobre Cervantes y el Quijote, además de sobre su vida, como expresión del amor que siente por el libro y por su creador. Muchas gracias, Fernando del Paso, por todo lo que su obra nos aporta, nos deleita e interroga, y por su testimonio de amor a una lengua y a una tradición literaria que hoy honramos. Muchas gracias. Son las palabras de don Felipe, el discurso en honor a Fernando del Paso. Ha dicho de él que su obsesión por el Quijote nos ha permitido pues escuchar, ver su obra y difundir como pocos la lengua española, la conciencia de vivir el idioma español, decía don Felipe. Sí, don Felipe, que ha hablado de él como un orfebre que es capaz de sacar el mejor partido a los metales preciosos. Ha recordado las influencias en su obra y sobre todo... Sí, se levanta la sesión, escucharemos el Gaudeamus Igitur.
Era el himno universitario interpretado por el coro de la Universidad de Alcalá, en el que se pone el broche de oro a esta ceremonia. Muy emotiva esta ceremonia de la entrega del Premio Cervantes a don Fernando del Paso. Hay que destacar algunos momentos fundamentales. Recordaba el rey de España el viaje alrededor del Quijote, donde precisamente habla Fernando del Paso cómo nos trastoca, cómo nos mueve esta obra. Y fundamental también don Fernando del Paso con su corbata rindiendo tributo a la bandera de España, su compromiso social al inicio del discurso y después su sensibilidad a la hora de escribir. Río y lloro en castellano. Y es así como estamos llegando al final de esta transmisión especial de Canal 22 con motivo de la ceremonia de entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes a Fernando del Paso. Muchas gracias y extraordinario día.